¿Qué tal? ¿Cómo estamos, preciosos? ¿Qué dicen? Nuevamente estamos aquí reunidos a través de estos medios y ahora nos toca estudiar el capítulo 5 del libro de Romanos. Romanos capítulo 5 es un libro, como ya sabemos y lo hemos dicho, es un libro precioso. Y ahora vamos a ver el capítulo 5. Quiero que ustedes me acompañen. Y dice así, el primer versículo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es ningún otro mérito, es a través de nuestro Señor Jesucristo que ahora tú y yo tenemos paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre bendito, por tu gran amor, por tu fidelidad y por tu bondad. Te pedimos, Padre, tu bendición. Pedimos tu dirección, Señor, en este tiempo. Y abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender tu palabra, guardarla y ponerla por obra. Gracias, Jesús, porque tú nos amas. Amén. Bueno, eh, vamos a ver a la luz de las Escrituras cómo es que este capítulo 5 nos introduce más y más y más aquella preciosa gracia a la que no somos merecedores, salvo por los méritos de Jesucristo. Entonces, vamos a tratar de dividir este estudio en dos partes. Son tan solo 21 versículos, pero estos 21 versículos son muy sustanciales, tienen mucho que decirnos, tenemos mucha tela de dónde cortar y son, aunque son 21 versos, eh, creo sin duda alguna que tienen una gran enseñanza para todos nosotros. Y nuestra primera parte la vamos a dividir del versículo 1 al 11, donde vamos a ver los resultados de la justificación. Los resultados de la justificación. Y los versículos 12 al 21 vamos a ver la forma en que se nos aplica esa justificación. ¿Ok? Como ya lo dijimos antes, eh, este capítulo encierra una gran verdad y poderosa verdad acerca de esas obras muertas en nuestra vida, de aquello que no necesitamos hacer para ser salvos, porque ahora somos salvos a través de Cristo. Eh, eh, Tengo el perdón de pecados, ya soy perdonado, pero ¿será esto también una causa de pavor para mí, por así decirlo? Porque antes fui enemigo de Dios. La Escritura nos enseña que antes de ser justificados éramos enemigos de Dios. Dice versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué es lo opuesto a la paz? Pues una guerra, un descontento, un conflicto entre Dios y nosotros. Pero ahora nos enseña la Escritura que tenemos paz. Entonces, ya no somos más enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos sido reconciliados a través de Jesús. Y sin embargo, soy un problema para mí mismo. Sin embargo, tengo paz para con Dios, pero no tengo paz conmigo mismo. ¿Por qué? Por el pecado que está en mí. No tengo descanso en mi interior, porque sigo encontrando, como lo mencionaba Pablo, que sigue existiendo una atracción en mi vida hacia el pecado. Eso enseña Pablo. Yo no lo digo. Y sin embargo, sí podemos estar de acuerdo, por supuesto, en lo que enseñaba el apóstol Pablo acerca de esta postura. Me siento culpable todavía. Todavía hay una parte de mí que no está funcionando muy bien. Todavía hay ese viejo hombre que está activo en mi vida, aunque ya soy justificado de todo ese pecado. Entonces, ¿tengo paz con Dios? Sí,
pero no conmigo mismo. Conmigo mismo hay una guerra, hay un conflicto desde dentro de mi corazón. Es aquel saber que leo, que oro, que me gusta ir a la iglesia, me gusta cantar, alabar, adorar, pero hay algo que no está funcionando bien aquí en mi vida. Romanos capítulo 7 nos enseña, por ejemplo, Pablo lo decía, no hago, o sea, porque no hago lo que no quiero, sino, o sea, más bien hago lo que no quiero. Y aquí había un conflicto también en la vida de Pablo. Y Pablo se desenmascara a sí mismo. Pablo se sabe sensible y susceptible al pecado. Es exactamente lo mismo que yo debería estar sintiendo en mi postura con el pecado. Porque vivimos épocas donde se nos habla de una hiperespiritualidad. Aquella hiperespiritualidad donde se me prohíbe reír, donde se me prohíbe eh, divertirme en el buen sentido de la palabra. Es esa hiperespiritualidad que acartona mi cara. Que cuando llego a la iglesia llego con una postura quizá fariseaica, de esa aparente espiritualidad, de tratar de demostrarme al mundo como alguien que no soy. El apóstol Pablo se mostraba tal y como él es. Él se mostraba como un ser humano que todavía era sensible, pero también al mismo tiempo se mostraba como un ser humano que había sido perdonado y justificado a través de la sangre de Cristo. Entonces, la carne y el espíritu están en conflicto. Aquí está el problema. Por eso es que a ti te pasa lo mismo que a mí. En la mañana podemos leer, podemos orar, pero salimos a la calle, nos enfrentamos a algún problema y de pronto nos damos cuenta que aquello que leímos, que oramos, que estudiamos, que meditamos, no funcionó muy bien. Y nos sentimos menos cristianos, nos sentimos menos creyentes o menos favorecidos delante de Dios. Y no es así. La verdad de las cosas es que no es así. La verdad es que seguimos siendo hombres que venimos de Adán. Ese es el conflicto, ese es el gran problema que tenemos ahora, dice. Fíjate bien lo que dice versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este versículo 1 encierra o tiene en sí tres palabras claves que quiero analizar y que quiero estudiar contigo. Tres palabras claves, quiero ir a sus raíces para que podamos entenderlas. Y creo que este primer versículo nos va a ubicar en todo el capítulo 5 y de ahí en adelante va a ser como una especie de parteaguas también. Hay tres palabras. Número uno, la palabra justificados. Si tú y yo vamos a la raíz de esta palabra justificados, es la palabra dikaio en el griego. Esta palabra se te considera a ti y a mí como justo o como inocente. Fíjate bien, venimos cargando una serie de pecados a nuestra vida cuando conocemos a Cristo. Nos sentimos sucios, nos sentimos de lo peor. No sabemos así en esa condición. Muchos han sido asesinos, como el caso del apóstol Pablo. Muchos fueron adúlteros, muchos fueron fornicarios inclusive. Y traemos todo un historial, traemos todo un currículum en contra nuestra. Pero la palabra dikaio dice que como justificados somos considerados inocentes, libres de culpa. Hay otra palabra, la palabra fe, es la palabra 4102 en el Strong. Esta palabra tiene otro poderoso significado, la palabra pistis.
y significa credibilidad, convicción, confianza en Cristo y también es fe. Esta es la palabra pistis, es la palabra fe. Esa es la raíz de esta palabra. Es importantísimo que entendamos cuál es el significado real de estas palabras para que podamos sumergirnos y para que podamos entender estas grandes verdades. Ahora, hay otra palabra en el verso 1, que es una palabra clave también, es la palabra paz. Es la palabra eirene. La palabra 1515 en el Strong y significa prosperidad o paz. Entonces ahora vamos a analizar el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, o sea, nos está diciendo, tú eres ahora justo, tú eres inocente ahora. ¿Cómo? A través de tu fe. ¿Cómo? A través de tu credibilidad. A través de tu convicción, de tu confianza en Cristo. A través de nuestra fe, yo debo de vivir como justificado, como inocente. Si traía todo un currículum en mi contra, ok, pero dice la Biblia que con la fe, a través de la fe, vivir todos los días de mi vida como justo. Y esto me lleva a la paz delante de Dios, a tener paz. Por eso yo decía hace unos momentos que Dios nos da paz, pero hay un conflicto interno. Hay algo que no me deja. Hay algo que todos los días de mi vida me sigue acarreando y trayendo problemas. Y esto es algo terrible. Ahora, fíjate bien. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Otra vez. Por la fe, por epistis. A esta gracia. La gracia es un favor, es un regalo inmerecido, de la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Luego dice verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol está mencionando una serie de cosas de las cuales tú y yo vamos a vivir y vamos a ser participantes de ellas. Ahora, de venir de la paz, de venir de la fe, de la justificación, se está metiendo en otro tema y dice aquí, ese tema pues es la tribulación. Quiere decir entonces que aunque yo tenga paz con Dios, de una u otra forma tengo que ser atribulado. Y aquí es donde no me gusta. Aquí es donde parece ser que el encanto se ha roto. Porque yo quiero vivir en paz, quiero vivir en tranquilidad. Quiero ser libre de mi pasado. Y Cristo lo ha hecho en tu vida. Pero se mete en otro terreno ahora el apóstol y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Wow. La tribulación es la palabra 2347 allá en el Strong. Es la palabra lipsis y significa presión, aflicción, angustia, atribular y persecución. Esta es la palabra tribulación y su significado y su raíz. Y el apóstol te está diciendo y me está diciendo, nos gloriamos cuando vivimos en presión, en aflicción, en angustia, atribulados y perseguidos.
Imagínate. Venimos hablando de la fe. Venimos hablando de esa gracia a la que el Padre nos ha dejado entrar. Pero también nos habla de la tribulación. Y por si fuera poco, esa tribulación tiene una consecuencia maravillosa en nuestra vida. Tiene un efecto precioso en nuestra vida. Esa tribulación es un camino por el cual debemos de caminar, de atravesar, de transitar para poder llevarnos a la paciencia. Dice, la tribulación produce paciencia, versículo 3. Esa tribulación, todo ese dolor, quizá todo ese desgaste, nos lleva a la paciencia. Ahora, acompáñame a Santiago, capítulo 1. Vamos a dejar ahí el poquitito de Romanos y vámonos a Santiago para que podamos entender lo que está tratando de decirnos. Y Santiago habla bastante acerca de todo esto que estamos hablando. Santiago capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice la Biblia, para que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. No nada más es necesario el saberme justificado, no nada más es necesario aplicar la fe. La paz que Dios me ha dado también me va a llevar a la tribulación para que yo pueda ser perfecto y cabal sin que me falte cosa alguna. Qué maravilloso es esto. Si no camino por la tribulación, no puedo llegar a la paciencia. Y los seres humanos somos impacientes por naturaleza. Somos muy impacientes. Queremos todo rápido. Queremos todo en el momento, en el instante. Queremos que los hijos nos obedezcan. Tiende tu cama. Y que en ese momento salgan disparados y tiendan la cama. Lava los trastes y vayan corriendo y laven los trastes. Barre, trapea, pero en este instante todo lo queremos rápido, lo queremos cocinado, instantáneo. Por eso es que hoy vivimos la cultura de la comida rápida, del fast food, porque somos impacientes, no tenemos paciencia, somos poco tolerantes también a esas frustraciones, a esa persecución. Cuando algo se nos sale de control, no nos gusta. Hemos planeado un día de determinada manera y resulta ser que nos sale otra cosa completamente distinta y entonces nos enojamos, explotamos con todo el mundo y también con Dios. Nos enojamos con el pastor, con los pastores, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con los presidentes, con los gobernantes, nos enojamos con todo el mundo porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos, porque no somos pacientes. Y dice la Biblia ahí, tenga la paciencia, su obra completa, para que seas perfecto. Ojo, la paciencia nos lleva a la perfección. ¿Quieres ser perfecto? Aprende a ser paciente. Porque no hay otro camino a la perfección, sino a través de la paciencia.
Y cuando tú y yo caminamos por ahí, dice que somos cabales y sin que nos falte cosa alguna. Quiere decir entonces que tu carácter como hijo de Dios es cabal, es completo y no te falta cosa alguna. Quiere decir entonces que estás capacitado para enfrentar lo que no te gusta, lo que no quieres. Quizá la tribulación, los malos momentos, el desengaño, la traición, los momentos amargos en nuestra vida, las experiencias amargas con nuestros hijos, la experiencia amarga en nuestra vida, yo no lo sé. Pero llegar a ser perfecto es primero pasar por la paciencia. Ahora, vámonos rápido, por favor, a Romanos otra vez. Dice el versículo 4, la paciencia, dice verso 4 de Romanos capítulo 5. Y la paciencia nos lleva a la prueba, y la prueba a la esperanza. 5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que Dios ha derramado en nuestros corazones su Espíritu Santo. Es una derrama. No están contados los mililitros en este recipiente, que es un vaso. Yo soy un vaso, dice la Biblia, y en este vaso es depositado el Espíritu Santo. Pero esos mililitros, esa llenura, no está medida, está derramada, es decir, sobreabundó ese Espíritu Santo en mi vida, de tal forma que este vaso se derrama. Ese líquido, esa presencia del Espíritu Santo se derrama en nuestra vida, que quedó cubierto. No estoy en desventaja en este mundo. No estoy en desventaja contra el pecado. No estoy en desventaja en mi fe, en las tribulaciones. No, porque soy un vaso y se ha derramado el Espíritu Santo en mi vida, estoy completo, estoy cabal y no me falta cosa alguna. Ahora, fíjese bien, verso 6. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok. Verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando tú y yo vivimos en debilidad, vivimos en la impiedad. Somos impíos. Hay muchos cristianos que han sido justificados, que se les ha derramado el Espíritu Santo, pero viven en debilidad. Hay dos tipos de debilidad, yo considero. Hay cristianos que se sienten derrotados y viven como derrotados toda su vida. Viven con una actitud de derrota siempre. Y luego hay otro tipo de debilidad a la que yo estoy seguro que el Padre nos quiere llevar. ¿Oíste bien? El Padre nos quiere llevar también a un tipo de debilidad. Fíjate bien. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, es muy fácil que cualquiera pueda dar su vida por un justo, por alguien que vale la pena. Pero por un pecador, morir por alguien que es pecador, morir por alguien que está considerado, dice la Biblia que éramos como nada, pues, o sea, como perros. Esa es la palabra. No significa que un animalito sea menos.
Pero en la Biblia, las rameras, los perros y los extranjeros, bíblicamente hablando, la gente los tenía como basura. A eso me refiero. Ahora, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, aunque éramos lo que éramos, lo peor de lo peor, aún así Cristo murió por cada uno de nosotros. No le importó. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora, quiero regresar un poquitito al, al versículo donde Pablo nos dice que cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Quiero concentrarme ahí en esa debilidad, porque Pablo vivió en esa debilidad no espiritual. Repito, quiero ser muy cauteloso y le pido a Dios que me dé sabiduría. No es una debilidad para vivir siempre en derrota, o esa debilidad cuando los hermanos ven y causamos lástima. No hablo de eso. Estoy hablando de una debilidad donde el Padre muchas veces tiene que tratar con nosotros de una manera muy fuerte, como trató con Pablo. Acompáñame, por ejemplo. Acompáñame ahí a 2 Corintios y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Vamos a buscar segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vámonos al capítulo 12 y estamos ahí entonces ubicándonos donde dice el aguijón en la carne. ¿Sí? Ustedes recuerdan la historia. Esto no es nada nuevo. Todos sabemos a qué nos referimos y qué parte de la porción estamos estudiando en este momento, porque no hay nada nuevo. Y vámonos al versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo tampoco lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo es donde habita Dios. Y conozco al tal hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, palabras indescriptibles, que no le es dado al hombre expresar. Pablo escuchó un lenguaje y no lo podía expresar, no lo podía contar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ojo, estamos hablando de que Cristo a su tiempo murió por los débiles, pero de pronto Pablo dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades. Vámonos despacio. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye acerca de mí. Y, verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Cristo murió por los débiles, según Romanos capítulo 5, donde tú y yo estamos como débiles. Y luego dice ahí que el poder de Dios se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad.
Por tanto, de buena gana, dice verso 9, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, versículo 10 otra vez, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora puedo entender entonces lo que estábamos diciendo en el capítulo 5, cuando estábamos hablando precisamente de la tribulación. La tribulación entonces tiene un propósito en nuestra vida, es llevarnos a nuestra debilidad espiritual. No a que vivas como un débil, cuidado. No de esos débiles que dan lástima, sino esos débiles donde reposa el poder de Cristo en sus vidas. Porque dice la Biblia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, la Biblia me está tratando de decir algo aquí. Dios se vale de mi debilidad para llevarme a la fortaleza. Si yo no me reconozco débil espiritualmente hablando e incapaz de cumplir con sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, no podré llegar a la fortaleza. Ese era el problema que existía en esos romanos, en esos creyentes en Roma. Había muchos judíos que se jactaban de su religión como tal y traían el problema de la ley y la gracia no la entendían. La gracia nos lleva, amados de mi Padre, a entender que somos débiles y que en nosotros no hay nada capaz, suficiente o necesario o poderoso para llegar a la presencia del Padre. No es así. Dios nos tiene que mostrar cuán débiles somos para que entendamos que la salvación, la justificación, no es por obras, sino por gracia. He ahí el detalle. Por eso me encanta pensar en el aguijón de la carne. El apóstol Pablo lo dice claramente. He orado 3 veces para que el Señor quite de mí este aguijón en la carne. Era una enfermedad, la que sea y como se llame. Nadie se pone de acuerdo en esa enfermedad. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Qué nos importa la enfermedad? Simplemente había una enfermedad en el apóstol Pablo que lo debilitaba, que lo hacía vulnerable, que lo hacía más sensible, más consciente de su naturaleza como ser humano, como pecador inclusive. Hoy se dice que no somos pecadores. Yo digo que bíblicamente hablando, pensar así es incorrecto. La Biblia dice que todos pecamos. Si no, entonces la primera, segunda y tercera carta de Juan estarían diciendo mentiras. Porque la Biblia dice en esas cartas, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Si alguno dice que no es pecador, es mentiroso. Eso dice la Biblia, yo no lo digo. Por eso yo digo que todos somos pecadores, porque así me enseñó la Biblia. Y que en mí no hay nada, no hay nada que pueda llevarme a la salvación. Ese es el tema. Esa es la discusión que tiene Pablo con los romanos
y con muchos grandes religiosos. Ese es el problema, ese es donde el Padre quiere switchear mi mente, mi forma de pensar y de ver la vida, mi propia vida, para que yo sea consciente de mi postura ante el pecado y ante Dios. Ya vimos entonces que la sangre de Cristo se derramó por causa de mis pecados, en plural, pero no me liberó de mi viejo hombre. Vamos a hacer al ratito, en unos segundos más, una pausa para hablar de la segunda parte del versículo 12 al 21. Pero antes quiero darte una leve introducción. Tú y yo venimos de Adán y de Eva. Entonces la sangre de Cristo me ha liberado de mis pecados. Pero yo no estoy libre del viejo hombre. El viejo hombre es mi naturaleza adámica. Es de donde venimos. Necesito la cruz. Todos necesitamos la cruz para vivir una vida crucificada en el buen sentido de la palabra. La sangre anula mis pecados. Por eso es que me dio paz con Dios a través de ese derramamiento de sangre. Pero la cruz trata con el pecador. Por eso te digo que necesitamos vivir una vida crucificada en el buen sentido de la palabra, aunque muchos digan que no. Pero la cruz trata con el pecador. La sangre trata con mis pecados. Por eso dice Mateo 16:24, que debemos de tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Para qué me está diciendo entonces la escritura de Mateo 16 que tengo que tomar la cruz? ¿Para colgármela aquí? ¿Para ponerla en mi casa como un adorno? ¿Para qué me dice la escritura, toma tu cruz? Me está diciendo, toma tu cruz. ¿Para qué? Para que viva en carácter de crucificado. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahí es el punto donde queremos llegar y donde deberíamos de llegar. Más adelante vamos a ver del verso 12 al 21 cómo es que la gracia se nos aplica. Ya dijimos que del versículo del 1 al 11 vemos los resultados de la justificación. ¿Cuáles son los resultados? Que vivimos en paz. Ahora tú y yo tenemos paz a través de la fe. Y versículos 12 al 21 es la forma en que se nos aplica esa justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si la Biblia me remite a mi debilidad y me enseña que cuando soy débil, soy fuerte, entonces ese es el camino que el Padre ha escogido. Pareciera ser entonces que esa carga pesada que se te pide que lleves y que levantes, esconde en sí misma un secreto extraño de poder en tu vida. Y es el de hacernos débiles, del sabernos débiles, no de vivir en debilidad del fracaso,
ya sea espiritual o de cualquier otra forma. Pero hablamos de una debilidad como el medio para llegar a la fortaleza. ¿Quieres ser fuerte? Reconócete débil. Porque pareciera ser entonces que el único camino para la fortaleza, de acuerdo a lo que ya vimos y leímos, sin duda alguna es entonces la debilidad.